Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. ¿Qué está pasando en África? Y concretamente, ¿qué está pasando en Níger? Bien, el pasado 26 de julio se dio un golpe de estado en Níger que ha llevado al militar Omar Tchiani al poder. Tras la toma de poder, el Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria pues ha creado una junta militar para gobernar el país. Lo que ha pasado en Níger sigue el patrón, el esquema de lo que ya pasó en Mali o en Burkina Faso. Y, como no, toda la comunidad internacional y muchos países capitalistas de Occidente, y concretamente Francia, han condenado lo que ha ocurrido en Níger, porque objetivamente daña sus intereses neocolonialistas y capitalistas. Pero esta vez las cosas no son tan fáciles, porque parece que muchas naciones africanas y concretamente del Sahel están tomando conciencia y están dispuestos a cooperar y ayudarse entre ellos para evitar que el neocolonialismo siga entorpeciendo el desarrollo económico de los países africanos y sobre todo para que estos países de una vez por todas adquieran la soberanía económica. Así que bueno, en este vídeo os voy a explicar lo que ha pasado en Níger y las repercusiones internacionales y sobre todo geopolíticas que puede tener el golpe de estado que se ha producido en Níger. Así que vamos con el vídeo, esto es Replaneta. ¡Comenzamos! Bueno, antes de nada, os voy a explicar brevemente y de manera objetiva lo que ha pasado en Níger, porque seguramente habréis escuchado en la televisión que ha habido un golpe de estado y demás, pero bueno, quiero explicaros muy brevemente lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Entre el 26 y el 28 de julio, la Guardia Presidencial y concretamente Omar Tchiani, pues retuvieron al antiguo presidente Mohamed Bazoum y, junto a una parte del ejército, pues crearon el Consejo Nacional para la Salvaguardia del país, de la Patria, perdón, para dar un golpe de estado y derrocar al presidente Bazoum y, como no, tomar el poder. Bien, el golpe de estado fue un éxito, o sea, este Consejo Nacional pues acabó tomando el poder y Tchiani acabó convirtiéndose en el jefe de estado, ¿de acuerdo? Y a consecuencia de esto, ha sido un golpe de estado, ¿no? Pero a consecuencia de esto, muchos ciudadanos han salido a las calles y han mostrado su apoyo a los militares, a la nueva junta militar que ha tomado el poder en Níger, ¿no? Porque si vemos la historia y muchos golpes de estado que se han producido en Europa o en muchos países de América del Sur, por ejemplo, pues los golpes de estado no han tenido un apoyo popular masivo. En cambio, el golpe de estado de Níger sí ha tenido un apoyo popular bastante importante, como ya lo tuvo hace unos meses el de Burkina Faso o el de Mali, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, como he dicho antes, pues Níger sigue el camino que trazaron Mali y Burkina Faso, ¿de acuerdo? Y, pues, para entender por qué se ha producido dicho golpe de estado, hay que entender Níger, ¿de acuerdo? Y entonces os voy a dar brevemente algunos datos para que pongáis en contexto a Níger y entendáis cuál era la situación política, económica y social de los nigerinos y veáis cómo África, desgraciadamente, se encuentra en una situación penosa, pese a ser uno de los continentes que más recursos naturales, minerales y demás tenga, ¿no? Pero bueno, eso ya lo sabíamos todos, ¿no? Pero vamos con Níger. Entonces, bueno, Níger es uno de los países más pobres de África y, como no, uno de los países más pobres del mundo. Bien, la esperanza de vida de los nigerinos es de 56 años, ¿de acuerdo? Y el 72% de la población es analfabeta. Posee grandes reservas de uranio y de oro. Y muchas de estas reservas, por ejemplo de uranio, se las suministra a la Unión Europea y aún más a Francia. Bien, pese a todo esto, pese a poseer esas reservas,
Níger vive en la absoluta pobreza y pasando hambre y muchas penurias. ¿De acuerdo? También hay que destacar que Níger es, que en Níger el 80% de los nigerinos viven sin energía eléctrica. Y esto es una verdadera anomalía, porque el 80% vive sin energía eléctrica, mientras que el gobierno nigerino entrega el 25% del combustible para las centrales nucleares europeas y más concretamente a Francia. Bien, esto se ve, ¿no?, como hasta ahora el gobierno nigerino ha primado entregar el uranio para las centrales nucleares de Francia. Ya sabemos cuál fue la apuesta del gobierno de Macron por las centrales nucleares, ¿no?, por la energía nuclear, pues lo saca en gran parte de Níger. Bien, pues el gobierno nigerino ha preferido entregar ese uranio para energía nuclear antes de satisfacer la demanda de su pueblo, antes de que el pueblo nigerino tenga energía eléctrica. Eso es una verdadera anomalía, porque la electricidad, la energía eléctrica, no es un lujo. Es un bien muy necesario, tanto para los europeos como los africanos, o en este caso concreto, para los nigerinos. Bien, que a veces se nos olvida que los africanos también son personas y que muchos africanos son proletarios. Bien. A su vez, Francia consta de 3 bases militares en el suroeste del país. Y, bueno, lógicamente, los militares franceses poco les importa la soberanía nacional y económica de Níger, sino más bien protegen sus propios intereses, que son, pues bueno, obtener la mayor explotación de uranio a través de la multinacional francesa Orano en las minas de Arlit que están al norte del país. Bien, o sea, es cierto que la presencia de tropas francesas, por ejemplo, como estuvieron en Burkina Faso, o en este caso concreto en Níger, se ha debido a la amenaza yihadista. Bien, porque en estos países además hay que sumar que han tenido que hacer frente al terrorismo yihadista. Y claro, para intentar detener ese terrorismo yihadista, muchos de los gobiernos, pues, de Burkina Faso, de Mali, de Níger, tuvieron que pedir ayuda a tropas extranjeras, en este caso concreto a Francia, y de esta manera justificar la presencia de tropas francesas en estos países africanos. Pero si empezamos a investigar un poco, empezamos a tirar del hilo, ya creo que todos sabemos quiénes acabaron armando a los talibanes, a Al-Qaeda, al ISIS, a los yihadistas y demás, ¿no? Y claro, creo que los africanos, las naciones africanas, que quieren controlar sus propios recursos naturales, quieren un comercio, pero desde una base igualitaria y justa y desde el respeto, creo que se están dando cuenta de que las presencias de tropas francesas, o de cualquier otro país, estadounidenses, por ejemplo, también en estos países africanos, no va en pro de proteger a la ciudadanía, sino más bien de proteger los intereses imperialistas y neocolonialistas de los países capitalistas occidentales. Bien. Además, Níger, al igual que Mali y Burkina Faso, pues bueno, poco a poco, y sobre todo la ciudadanía, ha empezado a desarrollar una especie de animadversión para con Europa. Y sobre todo, en este caso concreto, para con Francia. Bien, porque ya están cansados de ese paternalismo francés, de ese neocolonialismo francés, porque están tomando conciencia, se están dando cuenta de que el colonialismo que les negaba su independencia política fue dejado atrás porque obtuvieron su independencia política y se erigieron como estados independientes, pero ese colonialismo fue sustituido por un neocolonialismo en el que, bueno, son independientes, pero no controlan totalmente su propia economía. Su economía está subyugada, es dependiente, está condicionada por esas potencias imperialistas, véase Francia. Bien, en cuanto al antiguo presidente, Bazoum, ha sido calificado por los nuevos gobernantes nigerinos y también por Burkina Faso y por Mali como un mero títere de Occidente, como un mero títere de los intereses de Francia, en el que ha preferido entregar muchos de sus recursos naturales a Francia
en vez de satisfacer la demanda del pueblo. Recordad, por ejemplo, Francia, que tiene una de las mayores reservas de oro del mundo sin tener de dónde extraer oro en su propio territorio nacional. Esto es una verdadera anomalía. Esto realmente demuestra de dónde saca Francia el oro. Bien, pues países, por ejemplo, como Níger. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos son los datos acerca de Níger. Política, económica y socialmente, y sobre todo su relación para con Francia, ¿no? Porque es Francia realmente el país dominante en el Sahel que sigue con el neocolonialismo adelante y además, además a la hora de tratar con los nigerinos, con los burkineses, con los malienses, siempre hay como esa especie de paternalismo, ¿no? Hemos sido como vuestro tutor y nos tenéis que hacer caso, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación. Ahora, volvemos al golpe de Estado y os voy a hablar un poco de las repercusiones internacionales y geopolíticas que ha tenido esto, porque no son pocas y además hay que verlo en el contexto actual, con la guerra en Ucrania, con potencias emergentes y sobre todo con la decadencia de Occidente y de Estados Unidos y el auge de China y el resto de países, ¿de acuerdo? Bien, una vez que se ha sabido que en Níger ha habido un golpe de Estado y que Tchiani ha tomado el poder y ha impuesto una junta militar para gobernar el país, pues bueno, distintos organismos internacionales, véase la Unión Europea, la Comunidad Económica de Estados de África Oriental, más conocido por sus siglas en inglés como ECOWAS o en inglés CDAO, pues han condenado el golpe de Estado. Lo han condenado. Sería extraño que no lo condenaran, la verdad. Lo han condenado. Y han impuesto una serie de sanciones a Níger, bien, que es realmente penoso, porque si Níger ya estaba mal, como habéis visto antes, tiene una situación económica penosa, imponer sanciones a un país como Níger, porque Níger no es, por ejemplo, Rusia, bien, es ahogar aún más a la nación, bien. Y, esto es muy importante, han dado un ultimátum a la Junta Militar de Níger. O devuelve el poder al antiguo presidente Bazoum en una semana, es decir, el 6 de agosto, o puede que haya incluso una intervención militar. Y esto es una verdadera barbaridad. Es una verdadera barbaridad. Porque, por ejemplo, Francia, la Unión Europea, Estados Unidos o la propia ECOWAS, en el que se encuentran muchos jefes de Estado africanos que son literalmente títeres del neocolonialismo, del imperialismo occidental. ¿Quiénes son esta gente? Para decirle nada a una junta militar nacional de un país. No son nadie. No son absolutamente nadie. No lo son. Entonces, claro, es muy peligroso, porque Estados Unidos ya dijo que estaba de acuerdo con emitir sanciones a Níger. La Unión Europea, Josep Borrell, también dijo que estaba de acuerdo. Y bueno, y la ECOWAS pues ha intentado mediar y parece que Níger no va a dar su brazo a torcer y puede que haya una intervención militar. Entonces, esto es muy peligroso. Bien. La primera contestación de Níger a este ultimátum, a este órdago, a este chantaje, bien, ha sido anulando la exportación de uranio y oro a Francia. Esto realmente es un tortazo en toda la cara a Francia, porque Francia, recordad, se ha quedado sin gas ruso. Y por otro lado, hizo su apuesta por la energía nuclear, por las centrales nucleares, y para eso necesita uranio. Y Níger era uno de sus mayores suministradores de uranio. Y si le corta el grifo, ya me vais a decir a mí, ¿de dónde va a sacar Francia? ¿De dónde va a sustituir ese suministro de uranio que antes le daba Níger? Es decir, o los franceses se calientan con una mantita en casa en el invierno que viene, o no sé qué maniobra o qué treta se van a jugar. Y claro, Francia ya se ha mostrado a favor de una intervención militar en Níger, viendo realmente que sigue siendo una potencia neocolonizadora y que se niega a entender de una vez
que África no está bajo los pies de nadie, que las naciones africanas no son suyas y que los recursos naturales de las naciones africanas son de los africanos y no de los europeos y mucho menos de los franceses. Bien, entonces, bueno, además, Níger, la junta militar de Níger, y concretamente Tichiane, aparte de calificar como inhumanas, antidemocráticas y una auténtica barbaridad las sanciones y la amenaza de estos organismos como la Unión Europea, la ECOWAS o Francia o Estados Unidos, bueno, pues ha acercado a Mali y a Burkina Faso para, de una vez, despertar al pueblo africano, ¿no? Al pueblo, concretamente al pueblo de Sahel, y hacerles ver de que están bajo un neocolonialismo, que cuando se tocan los intereses de los occidentalistas, de Occidente, pues se echan al cuello, ¿no? Y la verdad es que el golpe de Estado de Níger pues está desenmascarando y está quitando muchas caretas a mucha gente. ¿De acuerdo? Claro, ya os he dicho que se valora la posibilidad de una intervención militar. Veremos qué es lo que ocurre el 6 de agosto. Veremos. Puede que haya un trato de última hora, puede que haya un acuerdo de última hora y se evite la intervención militar. Igual cede la Junta Militar de Níger y sigue proveyendo a Francia con uranio. Veremos. Pero la posibilidad de una intervención militar está ahí. Y el que está actuando como Estado provocador a servicio de Occidente es Nigeria. Que Nigeria actualmente le ha cortado el suministro de electricidad a Níger y, por ejemplo, en la capital de Níger ya está habiendo apagones y mucha gente tiene dificultades con la electricidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ante esta amenaza, Mali y Burkina Faso hicieron una declaración conjunta dejando muy claro a Occidente que una intervención militar en Níger supondría una declaración de guerra a Mali y a Burkina Faso. ¿De acuerdo? A esta declaración se le ha sumado Guinea, se le ha sumado Mauritania y parece ser que también se suma Algeria, aunque, bueno, vamos a ver porque el comunicado que hace Algeria es un poco ambiguo, porque condena el golpe de Estado, pero no le interesa una intervención europea en suelo africano. Así que, bueno, veremos Algeria en qué se queda, ¿no? Ahora mismo está ahí en tierra de nadie, que sí, que no, pero bueno, ya veremos. Bien. Y esto realmente es una patada en toda la boca a Occidente, porque prácticamente ese cinturón del Sahel, de ese cinturón de países, ¿no? Se está levantando contra Europa, se está levantando contra Occidente. Está diciendo basta. Está diciendo basta. Y esto es una clara señal de que el neocolonialismo está entrando en crisis, de que el imperialismo occidental y, sobre todo, predominante de Estados Unidos está entrando en crisis. Y ni qué decir Francia, con todo lo que ha tenido en su país. Ahora, además, tiene que ver cómo sus intereses fuera del país se ven coartados o se ven minimizados debido a estas acciones, como puede ser el de Mali, el de Burkina Faso o el de Níger. Y claro, esto es un golpe muy, muy duro. Muy duro. Y también hay que entenderlo, como he dicho antes, en el tablero geopolítico. Porque muchos ciudadanos, tanto en Mali, Burkina Faso, Níger, esos manifestantes que han apoyado a la junta militar, que han apoyado el golpe de Estado, han salido con banderas rusas. Han salido con banderas rusas. Y esto mucha gente le puede volar la cabeza, porque mucha gente dirá, Rusia qué mala que ha invadido Ucrania, pero los africanos apoyan a Rusia. ¿Por qué? Porque están hasta aquí de Occidente y del trato paternalista y neocolonialista de Occidente para con África. Porque Occidente se ha acostumbrado a tratar a África y a las naciones africanas como si fueran inferiores, como si fueran incluso sus esclavos y que le deben algo. Vosotros de recursos naturales, yo los quiero y me los tienes que dar. No, amigos, no funciona así la cosa. No funciona así la cosa. Y en parte me alegra que se haya tomado, que se esté tomando esa conciencia en África. Porque ya vale. Ya vale ese neocolonialismo. Ya vale reírse en la cara de los africanos. De una maldita vez, las naciones africanas defienden su soberanía nacional y su soberanía económica. Y eso es lo que hay que entender realmente. Bien. Y también es literalmente Rusia
ha jugado muy bien a la diplomacia esta vez. No solamente está librando la guerra en Ucrania, sino que está librando una guerra en África también. Y la está ganando. Y mucha gente me dirá, no, es que las tropas Wagner. Pero, bien, sí, las tropas Wagner han estado ahí. Han estado en Burkina Faso, estarán cerca de Mali, cerca de Níger, sí, eso está clarísimo. Es más, el propio Prigozhin ha aplaudido la acción de los golpistas nigerinos, y mientras que, bueno, Rusia se ha quedado ahí como no está del todo bien, ¿no? Esto que ha hecho la junta militar. Pero es que aquí realmente os extraña que los pueblos de África se acerquen a Rusia. O sea, después de 400 años de colonialismo y casi medio siglo de neocolonialismo, ¿vosotros pensáis que los africanos realmente van a decir, ¡ay, qué Rusia, qué mala! Ya han visto lo que hay en el otro lado. Y están viendo cómo también Occidente ha estado presionando a Rusia. En muchos casos. Han visto cómo se ha expandido ese bloque otanista hacia el este, intentando cercar a Rusia. Lo han visto. Han visto que aparte en sus propias naciones, cómo les han impuesto bases militares. Las bases militares también han cercado a Rusia como han cercado a China. Y están viendo eso. Y lógico que salgan con banderas rusas. Y aquí mucha gente, he visto muchos comentarios y a mí realmente es que me parece de un infantilismo increíble. No, es que han cambiado de dueño. Antes sus dueños eran Francia y ahora son Rusia. Os habéis acostumbrado tanto al colonialismo y al neocolonialismo, y a que África siempre tiene que tener un dueño, que no podéis llegar a entender que los africanos quieren decidir quieren decidir por ellos mismos, quieren decidir su propio camino, quieren labrar su propio camino, y son conscientes completamente que no pueden hacer frente a una intervención militar de la ECOWAS o de Francia. Entonces tienen que tener aliados geopolíticos. ¿Pero qué pensáis? ¿Que Burkina Faso, Guinea, Mali y Níger pueden contrarrestar una intervención de Occidente? No pueden. Tienen que tener aliados geopolíticos. En el ámbito económico, China o los BRICS. Y en el ámbito militar, Rusia. Lo tienen muy claro las naciones africanas del Sahel. Lo tienen muy claro en Burkina Faso, en Mali, en Guinea y ahora en Níger. Lo tienen muy claro. No es que quieran tener otro dueño. Quieren comerciar de una manera justa, partiendo de la igualdad. Realmente es ridículo pensar que estén emprendiendo estos procesos, bien, para controlar su propio territorio nacional, para controlar sus recursos naturales que son suyos y de nadie más. Es ridículo pensar que estén llevando a cabo esto para ponerse bajo la bota rusa. Es que es ridículo pensar eso, porque si no, no estarían haciendo esto. No lo estarían haciendo. O la influencia rusa sería todavía más cantada de lo que es. ¿Que Rusia tiene sus intereses en África para minar la influencia de Occidente? Obvio que las naciones africanas del Sahel tienen intereses para con Rusia, para poder tener otro tipo de comercio y para que se les respete más. Obvio. ¿Y qué? ¿Y qué es lo que ocurre ahí? No pueden los países africanos hacer eso. No pueden intentar tener otro tipo de comercio para con Rusia o China. Preguntar a los comunistas africanos a ver qué opinan de Rusia o de China. A ver qué opinan del comercio con esos países. Porque no os van a dar malas opiniones de esos países. No las van a dar. Ellos son totalmente conscientes. Y yo os digo, de que la gente se ha acostumbrado tanto a que África por sí sola no vale nada, no puede hacer nada, no toma conciencia de que se suelte este tipo de comentarios de ahora tienen un nuevo dueño, ahora están bajo la bota rusa, de que no sois conscientes que los pueblos africanos tienen bastante más conciencia que muchos lúmpenes de Europa. Y muchos supuestos comunistas de Europa. Claro, si aquí mismo en Europa, por delincuencia, por robos con violencia, por inseguridad, se está pidiendo sacar del país a muchas personas que no son nativas, imaginaros a países africanos que están viviendo literalmente el terrorismo islamista, el yihadismo, que los yihadistas están controlando territorio nacional literalmente, como Burkina Faso, que llegaron a controlar el 40% del territorio nacional. ¿Pero qué van a pedir? La expulsión de Occidente. Porque ¿quién ha estado financiando esos grupos? Pues lógicamente,
Nos van a pedir la expulsión de los agentes occidentalistas. Y estos mismos países han visto, por ejemplo, el trabajo realizado contra el terrorismo por parte de China en el oeste del país o por parte de Rusia en el Cáucaso. Lo han visto y han visto que esa lucha contra el terrorismo no ha sido utilizada tanto como justificación para sus propios intereses, sino como lucha contra el terrorismo. En cambio, Francia, en estos países, lo ha utilizado más como justificación para tener sus bases materiales y seguir garantizando la exportación de uranio, o me da igual que recurso natural, de estos países. Ellos plantean el problema y ellos dicen que lo van a solucionar, pero no lo solucionan, lo siguen manteniendo. ¿Para qué? Para justificar que se queden ahí las bases militares, perdón. Dejar de tener ese tipo de conclusiones que deriva de la esencia de aristocracia obrera en términos leninistas. Porque nuestra fuerza de trabajo, nosotros, valemos más que los africanos, precisamente porque ha existido colonialismo y precisamente porque ha existido neocolonialismo. Que los líderes actuales no son comunistas, obvio que no son comunistas. Que no son socialistas, por supuesto que no son socialistas. Por supuesto. Que estos golpes de Estado no son revoluciones proletarias. Por supuesto. ¿Pero quién está diciendo eso? Yo no lo he dicho en ningún momento en el vídeo. No son revoluciones socialistas. Lo repito para que se quede claro. No son revoluciones socialistas. Y los líderes como Ibrahim Traoré, el de Mali, que no me acuerdo el nombre, o Tichiani, que es el de Níger, no son socialistas. No son socialistas, son patriotas. Son patriotas. Bien, y forman parte de esa burocracia militar. Bien, de acuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué es lo que ocurre? Que porque no son socialistas, nada. No me importa una mierda lo que hagan. Ah, claro, esa conclusión solamente se puede llegar desde un estatus, desde una posición privilegiada de europeo o de países que están por encima de las naciones africanas. Solamente se puede llegar derivando de esa esencia de clase. Porque no se puede entender. Stalin ya lo decía en los fundamentos del leninismo acerca del emir de Afganistán, que la lucha del emir de Afganistán contra los británicos es progresista. ¿Por qué? Porque daña el imperialismo. Y aquí estamos viendo que literalmente todo lo que está realizando en el Sahel es un tortazo en la cara a los intereses imperialistas y neocolonialistas de Francia en las naciones africanas del Sahel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No nos interesa esto? ¿O dónde queda la teoría leninista de que realmente las revoluciones proletarias se van a dar en países, en el eslabón más débil del imperialismo, o en países más débiles? Yo lo he dicho muchas veces. Es muy probable que se dé revoluciones de carácter socialista en estos países de África o de Asia, por ejemplo, véase la India, por ejemplo, que en Europa o en Estados Unidos. Obvio que si se da en Estados Unidos el mundo cambia. Y lógicamente el proceso socialista sería brutal, pero es mucho más difícil. Es mucho más difícil por el nivel y el acomodamiento que tiene la clase trabajadora en estos países, lógicamente. ¿Pero dónde queda la teoría leninista para muchos comunistas que ahora están haciendo oídos sordos de lo que está pasando en el Sahel, de la toma de conciencia que está viendo por parte de las naciones africanas? Repito, no son socialistas, no son revoluciones socialistas, claro que no son, pero eso no excluye, eso no quita poner la vista ahí e interesarse por lo que está pasando, porque está claro que estos procesos, si salen bien, no es otra cosa que se empiece a generar una especie de fusión entre una burguesía nacional y los productores nacionales junto con la defensa de esa burocracia militar que se fundan dentro del Estado para poder gestionar sus recursos naturales y el propio territorio nacional para una reproducción y ampliación del capital en su territorio y para que puedan tener mayor competitividad de cara afuera, como dicen ellos, de manera más igualitaria y más justa en el comercio internacional. Claro que es eso, claro que es una reproducción del capital, claro que es una consolidación del capitalismo en estos países, claro que lo es. ¿Y la alternativa cuál es? Que sigan como han estado siglos, pisoteados, teniendo un 40% de su población pasando hambre y analfabeta. ¿Esa es la alternativa realmente para esos países? Y mucha gente me dirá, no, la solución es la revolución socialista. Sí, claro, que la revolución socialista.
Y yo mismo deseo que haya una revolución socialista que se aproveche la inercia de estos procesos populares, estos procesos en el que el pueblo está apoyando y los elementos más conscientes de estas naciones africanas cojan inercia, conciencia en la clase trabajadora de estos países, al campesinado de estos países, y comiencen a emprender un proceso revolucionario para tomar el poder. Yo también lo quiero. Y eso es lo ideal. Mas los comunistas no somos idealistas, somos materialistas. ¿Y qué es lo material? Lo que hoy está pasando, el proceso actual, que es la conquista de la soberanía nacional por estos países que están sufriendo el neocolonialismo. Es la conquista de la soberanía económica y el control de los recursos naturales de sus propios países para, efectivamente, la reproducción y ampliación del desarrollo capitalista en estas naciones africanas. Claro que sí. ¿Pero y qué? Es que lo repito, ¿y qué? Tienen derecho a hacerlo. Porque no tienen por qué seguir pasando como estaban antes. Y repito, ojalá se dé ese proceso socialista. Ojalá se aproveche esa inercia. Yo lo estoy deseando, pero del deseo a la realidad hay un trecho muy grande. Hay un abismo. Eso es lo que tiene que diferenciar los comunistas. Y muchos comunistas que actualmente se están quejando de lo que está pasando en Níger, se quejan porque son conscientes de que si sale bien todo lo que está ocurriendo, si acaban controlando estas juntas militares y consolidándose y controlando los recursos naturales, los que lo vamos a pasar mal somos los europeos. Porque se acaba el chollo del neocolonialismo. Y eso realmente es ser consciente de que se acaban unos privilegios, de que se nos acaba quitando ese carácter de aristocracia obrera en términos leninistas. Y mucha gente se resiste a ello, lógicamente. Entonces, eso es un peligro. Eso es un peligro. También, yendo a la raíz del problema, podemos empezar, por ejemplo, a tratar la cuestión de la inmigración de una manera material. Porque si son países prósperos, bien, y desde muchos de estos países salen rutas migratorias hacia el norte, y luego, como no, hacia Europa, pues si estos países prósperos se convierten prósperos y se desarrollan y se industrializan, bien, y no acaban siendo subyugados o controlados o dependientes de Estados Unidos o de la Unión Europea, esos flujos de inmigración no serán tan bestiales como los que son hoy. Eso es muy importante tener en cuenta. Porque si un país es próspero, ¿quién quiere irse de él? La mayoría de las causas de inmigración son porque sus países están en la miseria. O porque son autocracias muy duras, en el que no se protegen ni siquiera los derechos humanos. Pero si son países prósperos, si se industrializan, si hay oportunidades de vivir, de estudiar, de formar familias, ¿quién va a querer irse de ahí? Ese es ir a la raíz del problema con el tema de la inmigración. Todo este proceso es muy importante. Es muy importante porque vemos toda la repercusión geopolítica que puede llegar a tener. Y no se puede caer en el error, no, es que no son comunistas. A mí también me gustaría que fueran comunistas. Y revolucionarios, realmente socialistas. Claro que sí. A mí me encantaría. Pero la realidad es la que es. La realidad es la que es. Y se está dando esto. Y a mí, en parte, me alegra que en África se tome conciencia de la explotación que han sufrido, del colonialismo que han sufrido y del neocolonialismo que han sufrido. Así que veremos qué es lo que ocurre. Veremos si hay una intervención militar en Níger, porque si la hay, cuidado, porque entrarían Burkina Faso, Mali, Guinea, Mauritania y veremos Algeria. Así que veremos qué es lo que ocurre. Estad muy atentos a lo que pasa estos próximos días. Y bueno, camaradas, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos ofreceros mejor calidad, ya sea con la cámara, con los micrófonos y demás. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos solamente en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy pero que muy interesantes. Y nada, seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Salud, camaradas.